Bueno, señores, este 24 de abril se cumplen 60 años de la Revolución de Abril de 1965. 60 años de una revuelta interesante en la que estuvo una destacada participación el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñón. Y precisamente pudimos conversar hace unos momentos con Claudio Caamaño Vélez, quien es uno de los sobrinos de Francisco Alberto Caamaño Deñón, con quien hablamos sobre esta gesta histórica. Vamos a ver qué nos cuenta Claudio Caamaño Vélez de lo que es esta Revolución de Abril de 1965. Adelante, Arno. ¿Qué significado tiene el 24 de abril para la República Dominicana? Mira, el 24 de abril se conmemora el aniversario, en este caso el día de hoy conmemoramos el 60 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, que es posiblemente uno de los eventos más trascendentales de nuestra historia. Sin duda está entre las tres principales epopeyas de nuestro país: la independencia, la restauración, la Revolución de Abril. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante ese acontecimiento? Porque fue donde el pueblo dominicano se levantó en armas, el pueblo, para reponer y restaurar el orden constitucional y restaurar la democracia que había sido quebrantada con el golpe de Estado de 1963 que se le infligió al gobierno del profesor Juan Bosch, que fue la primera democracia después de 30 años de cruenta dictadura. Y luego viene la intervención militar norteamericana, que vino precisamente a impedir el retorno a la democracia. Y aquí este pueblo pequeño, este pueblo pobre, este pueblo semianalfabeto, desafió a las tropas mejor equipadas y mejor entrenadas que ha conocido el mundo hasta el día de hoy, a las tropas de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, esta ha sido aquí en nuestro país la única vez en todo el continente americano donde los Estados Unidos han recibido han tenido un enfrentamiento formal, donde han recibido resistencia. Los Estados Unidos aquí en América han estado acostumbrados a entrar en países y a avasallar países, y este es el único país donde su pueblo se le ha parado en dos patas y lo ha enfrentado, y donde tuvieron que sentarse, esa potencia, esos dueños del mundo tuvieron que sentarse en la mesa de negociaciones con este pueblo, en este pedazo de isla caribeña. Tuvieron que sentarse aquí. O sea, y aquí se demostró, este pueblo demostró cómo la dignidad está por encima de los cañones. Y es importante resaltar que hoy a 60 años, nunca más en la historia de este país se ha osado dar un golpe militar. Hoy día la República Dominicana goza de una estabilidad social y política que le ha permitido destacar en el continente y que ha servido para atraer inversión y desarrollo a nuestro país, precisamente gracias a esa lucha. En 60 años, todos los procesos de transición de mando han sido mediante procesos electorales. Procesos electorales cuestionados o no cuestionados, con problemas o sin problemas, pero se ha respetado la voluntad expresada por las instituciones democráticas. Hay gente que no sabe
¿Cómo y por qué se integra Francisco Alberto Camaño de Ño a esta lucha del pueblo dominicano? Era importante esa pregunta, William, porque Camaño no era el ideólogo del movimiento, ni era el jefe del movimiento constitucionalista. El ideólogo de ese movimiento era el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y cuando Fernández Domínguez es enviado al exilio, queda como jefe de ese movimiento aquí en el país, queda el coronel Hernando Ramírez. Y ojo, es importante decir que tanto Fernández Domínguez como Hernando Ramírez eran tenientes coroneles en ese momento. Camaño era coronel full, pero sin embargo, a pesar de que era un militar de mayor graduación, dentro del orden jerárquico del movimiento, Camaño ocupaba una posición subordinada. Eso muestra también el nivel de disciplina de Francisco Alberto Camaño. Camaño asume el liderazgo del movimiento constitucionalista en la batalla del Puente Duarte el 27 de abril. Porque cuando estalla la revolución, el 24 de abril, que no fue un estallido armado, ese día no se peleó, ese día hubo un levantamiento en el cuartel 16 de agosto, que en ese momento estaba, no donde está ahora, ahí en el 28, ahí en Pedro Bravo. El 16 de agosto, el campamento 16 de agosto no estaba donde está ahora, estaba donde ahora está la Universidad UNFU, allá en la avenida John F. Kennedy con Abraham Lincoln, ahí era donde estaba. Claro, eso estaba en las afueras de la ciudad. Ahí es donde el capitán Peña Tavera, en torno al mediodía del sábado 24 de abril, entra en el despacho del general Rivera Cuesta, a la razón jefe del Estado Mayor del Ejército, y lo encañona y le dice: general, usted está preso, entregue sus armas, valiéndose por un artículo de la Constitución dominicana que indicaba que cuando militares tomaban las armas para deponer un gobierno constitucional, esos militares debían ser puestos bajo arresto. Entonces, el capitán Peña Tavera, en cumplimiento de esa orden constitucional que establecía la Constitución de 1963, hace preso al general Rivera Cuesta, y desde ahí llama a Tribuna Democrática y se comunica con Peña Gómez, quien llama al pueblo a levantarse. Y a Camaño se le instruye ir al Palacio Nacional y hacer preso al presidente del triunvirato, Donald Reed Cabral. Y Camaño va al palacio básicamente solo, y entra al Palacio Nacional sin encontrar ningún tipo de resistencia, y hace preso al presidente del triunvirato, Donald Reed Cabral. Y es ya cuando todas las tropas golpistas estaban rendidas, cuando de la embajada norteamericana le arengan al general Wessing de que comience a bombardear la ciudad de Santo Domingo, como una forma de crear una situación de conflicto que justificara una intervención militar de los Estados Unidos. Y es así como entonces empieza el bombardeo. El día 25 y 26 se comienza a bombardear la ciudad de Santo Domingo. Incluso Francisco Alberto Camaño estuvo asilado en la embajada de Uruguay o Paraguay, no recuerdo el dato con precisión. Estuvo asilado, estuvo incluso bajo sedantes, porque nunca fue el propósito de los constitucionalistas que se generara un proceso de guerra civil. Y pues en medio de ese proceso de bombardeo, donde estaba bombardeando indiscriminadamente al pueblo dominicano, pues Camaño y mucha del liderazgo militar y político del movimiento constitucionalista se asilan en embajadas. Y Camaño es el 27 de abril en la madrugada cuando sale de esa embajada y se dirige
a la embajada norteamericana. Y cuando Camaño se da cuenta de la forma ultrajante en cómo el embajador norteamericano recrimina y regaña e insulta a los líderes políticos y militares de nuestro país, porque ahí en esa reunión estaba incluso el presidente, el que estaba asumiendo el rol de presidente, Molina Ureña, estaba ahí, estaban los jefes militares. Como el embajador le habla como que le está hablando a un grupo de muchachitos. Camaño se llena de indignación y interrumpe a los demás y le dice al embajador que él le iba a demostrar que en este país habían dominicanos que cuando les tocaba morir estaban dispuestos a morir con dignidad, y le dice que no tenía más nada que hacer ahí y se retira. Y cuando el embajador lo persigue, Camaño le tranca la puerta en la cara, que incluso le da un golpe, le machaca la mano con el pórtico de la puerta. Y de ahí Camaño se dirige al puente Duarte y reagrupa a los pocos militares que habían ahí y al pueblo dominicano que también estaba replegado, y se preparan para hacer la ofensiva a las tropas de Wessing, encabezadas por el general Wessing. Claro que las encabezaba como todo cobarde, como todo genocida. No la encabezaba desde el frente de batalla, la encabezaba desde su oficina en la base aérea de San Isidro. Camaño sí estaba en el puente Duarte, al frente de su pueblo, al frente de sus tropas, mientras Wessing daba órdenes cobardes desde San Isidro, mandando también a esos jóvenes soldados a una carnicería. Porque ahí, en la batalla del puente Duarte, murieron muchos civiles y también murieron militares constitucionalistas, pero ahí también murieron muchos soldados, muchos jóvenes soldados, que cumplieron valientemente órdenes cobardes. Porque para usted entrar a una guerra, usted tiene que ser valiente. Y esos jóvenes, esos soldados murieron valientemente cumpliendo las órdenes de esos cobardes generales, genocidas y traidores a este país. Y luego que ese pueblo descalzo, descamisado, aplasta a esas tropas, a los tanques del CEPA, a los aviones y a los miles de soldados. Luego, esos cobardes militares se atreven a hacer el acto más asqueroso, más sucio, más vil que puede hacer un ciudadano de un país, que es llamar a que un ejército extranjero pisotee su suelo. Y esos generales, encabezados por Elías Wessing se prestaron a llamar la intervención militar norteamericana a la República Dominicana. Ese es el mayor acto de traición que puede haber, que puede hacer un dominicano, que puede hacer cualquier ciudadano de un país en contra de su patria. Pero si hubo traidores sin escrúpulos y sin vergüenza, también hubo dominicanos que enfrentaron a esas tropas invasoras. Aquí en nuestro país llegaron a haber más de 45,000 soldados norteamericanos con los mejores armamentos, con los mejores fusiles. Aquí trajeron tanques de guerra tan grandes que ni cabían por los callejones de la ciudad colonial. Destructores de la Marina apostados frente a las costas de nuestro país, portahelicópteros. Fue una batalla totalmente desigual que nuestro pueblo supo mantener la dignidad. El ejemplo de este pueblo estremeció al mundo
e inspiró países, inspiró a otros pueblos. Y tanto así de que el líder vietnamita Ho Chi Minh, en su diario a principios de mayo, escribió que cuando él se enteró, cuando él supo de la resistencia que tenían los dominicanos en Santo Domingo, en ese momento fue que él se convenció de que Vietnam iba a ganar la guerra a los Estados Unidos. Porque era la primera vez que un país tan pequeño y tan desigual, frenaba el avance del imperio norteamericano. Y si nosotros, que éramos más pequeños que ellos y estamos todavía mucho más cerca de su centro de poder, lo estábamos resistiendo, él se convenció de que ellos le iban a ganar. Y así fue. Y nosotros como dominicanos debemos sentirnos muy orgullosos de ser parte de este pueblo heroico, de este pueblo valiente. Es verdad que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra música, de nuestros deportistas, pero de verdad, cuando conocemos la historia de nuestros héroes, ahí es donde verdaderamente nos sentimos orgullosos. Porque si nos sentimos orgullosos de ser de la tierra de Félix Sánchez, de la tierra de Sammy Sosa, de Pedro Martínez, créanme que si usted conoce la historia de Francisco Alberto Camaño, de Fernández Domínguez, de Peña Taveras y de esos miles de hombres y mujeres que pelearon ahí es que usted se va a sentir orgulloso de ser hijo de este suelo. Porque miren, si difícil es sacarla de un estadio con un bate, más difícil es enfrentarse con una botella de gasolina a un tanque de guerra. Y eso hizo nuestro pueblo. Y así venció nuestro pueblo. Y sobre todo agradecerle a esos dominicanos y dominicanas que dieron su vida, que se jugaron su juventud. Agradecerles la estabilidad social y política que hoy tiene nuestro país. Que nadie se ha atrevido a quebrantar el orden constitucional, porque saben que quien lo quebranta va a tener a ese pueblo en la calle. Y si ustedes quieren saber si eso es así, y saber si ese pueblo existe y está presente ahí, pensemos en Marcha Verde. Cómo ese pueblo, con otros métodos, porque las circunstancias terminan el método, se lanzó a las calles en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Cómo ese pueblo, cuando la crisis electoral que aquí hubo en el 2020, cómo ese pueblo se lanzó a la Plaza de la Bandera, y a muchos otros lugares, día a día, exigiendo que se fijara un calendario electoral dentro de los plazos constitucionales de la República Dominicana. Y así fue. Ese pueblo que luchó en el 65, ese pueblo vive en la juventud dominicana. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para corroer, para corromper y para desviar los valores de nuestra juventud, esos valores de 1965 están en la genética de nuestro pueblo y viven en los hombres y mujeres de nuestro país y en nuestra juventud. Gracias, Claudio. Sí. Señores, ahí estuvo Claudio Camaño Vélez, sobrino de Francisco Alberto Camaño Deñó, hijo de Claudio Camaño, el hermano de Francisco Alberto. ¿Con qué forma él describe el trabajo que hizo Francisco Alberto Camaño cuando le tocó? Al que le toca, le toca. Y a Francisco Alberto le tocó enfrentar a los norteamericanos en esa gran misión, en esa gran batalla, en esa gran revolución. Y voy a continuación a hablar con un testigo de la historia, uno que estuvo el 24 de abril de 1965 en el frente de batalla. Ya regresamos.